El panteonero del pueblo. Autor Carlos Zurita. En el año de 1939, en una aldea cercana a lo que hoy es la parroquia de Quimiac, situada a 14 kilómetros de la ciudad de Riobamba, empezaron a ocurrir extraños eventos. Don Bolívar Sucre, el panteonero y guardián del cementerio del pequeño pueblo, contaba que sucedieron algunos casos de tumbas que debían ser reabiertas, porque sus ocupantes regresaban de la muerte. Transcurridas unas horas luego de haber enterrado algún cadáver, ya sea en la tarde o por la noche, empezaban a oírse desesperados gritos provenientes del interior de las tumbas. Cuando Bolívar y los familiares abrían el ataúd, se encontraban con una escalofriante sorpresa. La persona que yacía allí no estaba muerta, había despertado. Esto se deducía porque en la tapa del ataúd se veían señales de fuertes arañazos, y en las manos del difunto, entre sus uñas y en la carne de los dedos, había restos de astillas y sangre coagulada. Debido a estos acontecimientos, el pueblo decidió que cada vez que se enterrara un muerto, pondrían con él una delgada cuerda que, al ser alada, haría sonar una campana ubicada en la parte exterior de la tumba. De esta forma, si alguien que estaba bajo tierra despertaba, el panteonero lo sabría de inmediato y podría sacarlo antes de que fuera demasiado tarde. La noche de esta narración era muy fría, soplaba un viento que formaba una pequeña melodía con las campanas que se agitaban suavemente al compás del mismo. Bolívar Sucre, alumbrándose con un candelero, caminaba por el cementerio haciendo sus rondas nocturnas. Recorrió cada uno de los rincones, y como en las anteriores noches no había nada fuera de lo normal, o al menos eso creía él. Exhausto por la caminata, el panteonero se sentó en una inmensa roca que estaba cerca de la entrada del cementerio. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña pipa de madera que tenía tallada la cara de un duende. Luego extrajo un poco de tabaco de otro bolsillo y trató de encenderla para fumar y relajarse un poco. Apenas acabó de dar la primera pitada cuando un sonido interrumpió sus pensamientos. Eran unas campanadas que se escuchaban cada vez más fuertes y venían del interior del cementerio. Bolívar dejó su pipa sobre la piedra, tomó su pala y corrió en dirección hacia el lugar de donde provenía el sonido. Finalmente llegó a la tumba en cuya lápida se leía el nombre de una mujer. «¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha?», gritó Bolívar agitado. «¡Auxilio! ¡Sáqueme de aquí, por favor!», respondió entre sollozos la voz desde el interior de la tierra. El panteonero enterró rápidamente la pala, pero en ese momento un escalofrío tremendo recorrió su espalda y el objeto se le cayó de sus manos arrugadas. «¿Cuál es su nombre, señora?», le gritó Bolívar, respirando profundamente para poder hablar. «Soy María Barreno. ¿Por qué me hace esa pregunta ahora? No sea tonto. Sáqueme de aquí. Por favor, se me acaba el aire». «¿Tiene familia?». «Mi esposo murió. Tenía 2 hijos, un niño de 6 años y una pequeña de 6 meses». «¿Cuándo murió usted?». «El 6 de agosto de 1899. Por un momento reinó un silencio total. Luego el panteonero volvió a hablar. «Todo lo que me dice coincide con lo que está labrado en su lápida, pero no puedo sacarla». «¿Qué dice? ¿Acaso está demente, maldito? Estoy muriendo aquí abajo. ¿Por qué no puede sacarme de aquí?». «Por una simple razón. Murió en 1899. Estamos en 1939. Así que, sea lo que sea, usted no es humana». Una fuerte ventisca azotó el cementerio. Las campanas sonaron estruendosamente, acompañadas por un agudo y terrorífico grito gutural. A la mañana siguiente, el hombre que había vivido esa experiencia
contó todo a su familia y amigos. Así es como esta historia se ha transmitido de generación en generación. Hoy en día ya no existen las antiguas alarmas en las tumbas de los cementerios, pero Bolívar Sucre nunca olvidó el llamado de los que no descansan.